Bueno, lo primero que yo quiero destacar de Fernando es los largos años de amistad que hemos tenido desde la universidad. Estoy hablando de más de 50 años, ¿no? Y cómo hemos hecho un recorrido, porque teníamos la misma especialidad de laboral, hemos hecho un recorrido juntos con otros colegas durante toda nuestra vida profesional, muy cercanos, muy amigos, ¿no? Y con una cosa que yo quisiera destacar de él, un hombre de mucho carácter en la cuestión jurídica, fuera del hecho de que él ha escrito bastante, ha participado en congresos, nos ha dado mucha ilustración en esa materia a todos los colegas. Él profesionalmente, yo diría que es uno de los mejores laboralistas del Perú. Muchas veces me lo he encontrado en juzgados y en tribunales, y era de una fuerza para sostener sus puntos de vista, ¿no? Y para fundamentarlos adecuadamente. Era profesionalmente un ejemplo. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista del colectivo laboral que teníamos entre el grupo Los Siete, los amigos que siempre frecuentábamos, laboralistas, él, prácticamente fundador de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, ¿no? Nos embarcamos todos juntos en esa tarea con Luis Aparicio Valdés hace muchísimos años, estoy hablando de los 80, y realmente la sociedad es un ente que ha seguido viviendo, sigue viviendo hasta ahora con mucho éxito profesional y académico, ¿no? Entonces, Fernando ha estado en todas estas cosas, y una de las cosas que más a mí me impresionó y me agradó fue que un día nos trató así como si fuéramos sus hijos, y nos cuadró a todos y nos hizo entrar a la maestría de Derecho del Trabajo en la Universidad San Martín de Porres. Y eso nos encantó porque realmente nos ayudó muchísimo profesionalmente y intelectualmente, ¿no? Y hizo que varios de los que estábamos en el grupo entráramos a la maestría y la siguiéramos, ¿no? Entonces, toda la vida ha sido esta compañía con Fernando, su ilustración. Es más, él tenía una publicación en que nosotros consultábamos permanentemente porque era muy, digamos, muy jugosa, tenía mucha importancia, sobre todo la jurisprudencia, ¿no? Y no perdíamos oportunidad en cada congreso nacional o internacional de viajar juntos, de ir juntos, ¿no? Y él, acompañado siempre de Rosalía, que para nosotros ha sido también como una colega más también que nos ha motivado mucho en la cercanía de la amistad de Fernando. Fernando Elías Mantero es una persona de muchas dimensiones. La dimensión del hombre político en la política interna de la universidad, aun cuando perdió unas elecciones para decanato, supo felicitar como caballero a todos aquellos que habíamos votado en contra suya a favor del decano Guevara. Y la otra dimensión, el Fernando Elías, maestro de generaciones. Son múltiples las generaciones de alumnos que han pasado, de colegas que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él. Y todos tenemos un común denominador. Queremos y respetamos a la figura, al recuerdo de Fernando Elías, antes, ahora y siempre. Creo que la palabra que mejor define a Fernando es la de un maestro que enseña, un maestro que comparte, un maestro que no tiene ningún reparo en dar todo lo que tiene y sobre todo una gran humanidad. Y eso, para quienes hemos crecido al costado de quienes consideramos los grandes referentes en materia laboral, tiene un valor incalculable. Entonces, Fernando dejó una profunda huella en mí desde que yo era un practicante en el Ministerio de Trabajo. Y sobre ese tema es que fui conociéndolo cada vez más. Recuerdo que con la osadía de quien nada sabe y nada teme, yo de practicante en el Ministerio me tomaba el atrevimiento de evaluar los recursos que recibía de distintos abogados. Y los que más me llamaban la atención eran los de Mario Pasco
Fernando Elías y Jaime Zavala. Y tenía la frescura de poner notas a sus recursos internamente para mi manejo interno. Y efectivamente los de Fernando eran recursos que destacaban nítidamente, muchísimo. Por supuesto que como gran referente le tenía una suerte de aproximación reverencial. Hasta que lo conocí personalmente. Yo seguía de practicante del Ministerio de Trabajo, yo tenía un año en el Ministerio, y un día, estando de jefe de la tercera subdirección de denuncias, con Lucho Delgado Aparicio a cargo de esa subdirección, Lucho me invita a una reunión donde Fernando estaba presentándole un caso a quien era mi jefe. La elocuencia, la profundidad con que presentó el caso era realmente sorprendente y convencía. Y entonces, cuando después de esa experiencia tuve la oportunidad de conocerlo más de cerca, esta vez fue en una conferencia de Derecho del Trabajo, una conferencia internacional que se llevó a cabo en Lima, le tocó exponer y lo hizo con una sencillez y con una profundidad que a todo el mundo los dejó gratamente sorprendidos. Todo el mundo pensó, este doctor Fernando Elías Mantero, que bien ha logrado plantear los puntos que ha comentado. Y esto pues es lo que distingue a quien simplemente es un abogado en ejercicio de un maestro. Y creo que Fernando supo desarrollar una trayectoria que lo calificó siempre como maestro. Pero no solamente como maestro, también como amigo. Tuvimos oportunidad de ir profundizando esta amistad. Fernando se casa con una compañera de colegio, con Rosalía. Y entonces eso fue algo que nos permitió acercarnos mucho más. Hicimos algunos viajes juntos y siempre existía pues este tema de compartir con las esposas ya experiencias amicales y muy cercanas, ¿no? Alguna vez quise fungir de guía estando en Montreal. Me acuerdo que teníamos que llegar a una estación Santa María o María algo, y por supuesto habían varios lugares con ese nombre. Yo, seguidor de un mapa, tomé el metro guiando a todos que nos llevaba a esa estación. Y resulta que había varias estaciones con nombres parecidos. Por supuesto acabamos en cualquier lugar menos en el que correspondía. El cochineo fue múltiple. Y Fernando me decía, menos mal que no me atreví yo a hacer de guía porque hubiera sido peor que lo haga yo. Lo cierto es que al final todos lo pasábamos muy bien. Fernando pues nos ha dejado una huella indeleble, un recuerdo imborrable, y todos conservamos para nuestro foro más íntimo muy gratos recuerdos de lo que fue Fernando Elías Mantero. Fernando fue una persona transparente, con una inquieta y persistente vocación intelectual. Una persona extremadamente generosa y sencilla a la vez. Siempre proclive al diálogo y a la concertación, con una exquisita sensibilidad y de una inconmensurable pasión por el derecho laboral, teniendo además una increíble claridad para presentar los asuntos más complejos, haciéndolos parecer muy sencillos. Tuvo una brillante trayectoria tanto profesional como académica, pero sobre todo fue un gran amigo y mejor persona, que destacó por su calidad humana y espíritu generoso, con sus conocimientos y a pesar de su escaso tiempo, lo cual nos permitió apreciar sus virtudes de hombre sabio, probo y desprendido. Fernando fue y seguirá siendo siempre un ejemplo a seguir. Recordando un aniversario de su nacimiento, primero era un gran amigo, un amigo incondicional, siempre dispuesto a dialogar, a conversar, a debatir, a escuchar atentamente, a hacer una
crítica constructiva en todos los temas materia de conversación. Yo diría que hablar de Fernando Elías es hablar de su gran pasión por el derecho del trabajo y en particular por el derecho procesal, por la litigación, en este caso oral, que rige en el país, y a la vez por su dedicación a la vida académica en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Podría decir que fue un maestro de maestros, analista acucioso, conferencista, con un vasto conocimiento en todas las ramas del derecho del trabajo, de lo cual se aprovecharon cientos, si no miles de sus alumnos en la cátedra, que todos pueden dar fe de lo que fue Fernando Elías en las aulas universitarias. Yo recuerdo con especial afecto y cariño nuestras conversaciones, a veces algunos cafés mañaneros, los sábados o domingos, en vista de que vivíamos muy cerca y discutíamos los temas en general, no solamente el derecho, sino de la vida nacional, y siempre coincidíamos en nuestras apreciaciones. Y con Fernando Elías y con otros laboralistas del medio como Luis Aparicio Valdés, Pedro Morales Corrales, Mario Pasco Cosmópolis y Víctor Ferro, y el que habla, por supuesto, formamos hace muchísimos años atrás el Grupo de los 7 y nos reuníamos con cierta regularidad para poner en la mesa temas de interés en el ámbito de nuestra profesión, para desarrollar temas vinculados al derecho del trabajo y también un poco temas generales hasta de política, y por supuesto siempre gozando de la compañía de un buen almuerzo y una copa de vino al costado. Recuerdo con especial también interés las discusiones que teníamos con Fernando en materia de arbitrajes laborales, en las cuales él participaba mucho, como lo hago yo en esos momentos y actualmente. Cambiábamos ideas, discutíamos, pero siempre estábamos en la misma línea de pensamiento. Pocos eran los temas que nos alejaban. Después de largos debates o conversaciones, llegábamos siempre a un punto de encuentro y a una interpretación que satisfacía nuestro conocimiento y la aplicación del tema que estaba en discusión. Y si algo puedo decir para finalizar esta pequeña entrevista es que Fernando siempre está en nuestro recuerdo, no solamente como profesional en la rama que nos desempeñamos, que es nuestro amor y cariño al derecho del trabajo, sino como un gran amigo, un amigo especial. Y a los amigos, antes que nada, no se les olvida nunca. Fernando Elías Mantero fue uno de los laboralistas más reconocidos y destacados que ha tenido el Perú desde yo tengo conocimiento de la práctica del derecho laboral. Fernando fue una persona multifacética que en todos los campos en los cuales él intervino, sea desde la perspectiva del maestro universitario o del profesional en el ejercicio liberal de la profesión, destacó nítidamente. Yo recuerdo a Fernando desde hace muchos años atrás, cuando yo iniciaba mis prácticas en el derecho laboral, luego de haber realizado estudios de doctorado en España y retornar al Perú, ser uno de los partícipes más importantes en el país desde la perspectiva del maestro universitario y del profesional liberal. La Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo nos convocó a ambos y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a la persona, al maestro y al profesional. Como persona, Fernando siempre tuvo una actitud de apertura, de amistad, me abrió sus puertas, las puertas de su hogar,
tuve la oportunidad de conocer cercanamente a su esposa, Rosalía, otra muy destacada laboralista, hoy notario público, y poder desarrollar una relación amical hasta el final de sus días. Como profesor universitario, basta recordar la enorme cantidad de generaciones de abogados que él formó, tanto en la escuela de pregrado como en la de posgrado de la Universidad San Martín de Porres. Muchísimas generaciones de personas que se dedican actualmente al derecho laboral lo son gracias a la mano, al consejo, a la sapiencia y a ese especial ser que fue Fernando como profesor universitario, y qué decir de su reconocidísima práctica profesional como abogado liberal. El estudio de Fernando Elías Mantero, dedicado única y exclusivamente a materias de derecho del trabajo y de la seguridad social, fue durante muchísimos años uno de los más reconocidos y destacados en el Perú. En síntesis, Fernando Elías Mantero fue un destacadísimo profesional, gran maestro universitario y mejor amigo. Conocí al doctor Fernando Elías Mantero en 1974, acá en Lima, en el desempeño de las entonces funciones que tenía en la OIT como consejero regional en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales para toda la América Latina. Fernando hacía poco, creo que 1 año o 2 años antes, había graduado de doctor en la Universidad Mayor de San Marcos y estaba especializado en Derecho del Trabajo, y por supuesto fue una de las muchas personas, muchos abogados, profesores con los cuales, por razones del ejercicio de mi cargo, comencé a tener activas y muy permanentes relaciones de tipo académico, de tipo profesional, con el objeto de entender mejor la legislación peruana. Fernando había escrito, entre otros libros, uno sobre el derecho colectivo del trabajo, que es justamente la rama de especialización que yo tengo dentro del derecho del trabajo. O sea, los intercambios no podían ser más ricos. Yo aprendí mucho de él, y él decía que a la vez aprendía de mí. Era un intercambio, un do ut des en latín, que los dos salíamos beneficiados, mutuamente beneficiados, pero además lo conocí como amigo. Teníamos relaciones ya de tipo amistoso, de nuestras familias, de nuestras esposas, en fin, con el objeto de tener esa otra cara que debe tener toda la relación entre seres humanos. No solo el trabajo, no solo las preocupaciones profesionales, sino que interesarnos por lo que piensa, por lo que siente, por lo que aspira el otro. Respeto al otro, reconocer en el otro un ser humano tan, digamos, respetable y tan digno como uno quiere serlo y quiere ser reconocido. En eso era una gran coincidencia que teníamos también. Fernando, por lo que me contaban los demás abogados laboralistas, incluso los que en los litigios particulares ante los tribunales se encontraban con Fernando, siempre decían que era un caballero. Y creo que esa es una expresión que evidentemente no nos retrotrae necesariamente a la época de la caballería, a la época del Quijote, pero sí a los modales y sobre todo a una actitud tolerante, a una vigencia de reconocer el valor de lo diverso. No todos podemos pensar igual, no todos podemos resolver las cosas o ver las cosas de las mismas maneras. Yo creo que Fernando fue siempre un luchador por el respeto a la idea de los demás. Y de ahí su trato respetuoso, cariñoso, diría yo, hacia quienes pensaban absolutamente lo contrario. Especialmente en temas complicados como, por ejemplo, las distintas controversias en torno al derecho procesal del trabajo y su manifestación en los tribunales especializados, en donde él, por lo que me han contado, yo no asistí, pero sí vi después a través de su publicación que tenía totalmente virtual, o sea, algo adelantado a los tiempos actuales. Él era un innovador en muchas cosas.
Es una revista que antes era en papel, como todas las revistas y todos los libros de la época. Él la transformó en digital. No sé, en ese tiempo no se llamaba digital, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la revista era Actualidad Laboral. Y él empezó a grabar intervenciones y alegatos que se producían en los tribunales de trabajo, en los llamados juicios orales, que fueron un cambio muy fuerte y muy importante en la manera de administrar justicia, que antes era solo por escrito y a partir de determinada fecha pasó también a tener un componente bastante importante de oralidad. Y en la oralidad, que tiene muchos beneficios, muchas ventajas, pero también tiene problemas. No hay ningún modelo, y eso lo conversábamos con él, no hay ningún sistema, no hay ninguna modalidad, no hay ninguna, digamos, tendencia que sea absolutamente cierta, válida siempre. Siempre puede haber contradicción, siempre puede haber opiniones diferentes sobre un mismo procedimiento. Y él en eso era muy abierto, él fue uno de los campeones de la oralidad en el Perú, pero también reconocía que podía conducir a ciertas injusticias. Entonces, en todos esos puntos y muchos más, con Fernando coincidíamos mucho y en lo personal, digamos, siempre gozábamos bebiendo una buena copa de un buen vino o un buen pisco sour antes y durante muchas de nuestras reuniones sociales. Al conmemorarse los 82 años del nacimiento del doctor Fernando Elías Mantero, se nos ocurrió la idea de poder juntarnos con sus amigos y destacados colegas para que respondan una pregunta. ¿Quién fue Fernando Elías Mantero? Ustedes han escuchado sus respuestas y es en este momento que me toca a mí, como alumno del maestro Fernando Elías, contestar la misma pregunta. Y esta pregunta se resuelve de forma muy sencilla. Fernando Elías Mantero fue un maestro de generaciones de abogados que no solamente aprendieron de él el derecho del trabajo, sus principios y sus principales características, sino que aprendieron de él a ser caballeros ante el rival, a ser éticos y a saber comportarse en el desarrollo de su vida profesional. Fernando Elías Mantero para mí fue un maestro que me guió, la persona que me encumbró y me encaminó en el conocimiento y en la especialización del derecho del trabajo. Y no solo aprendiendo de normas, sino solo aprendiendo jurisprudencias, aprendiendo de sus anécdotas, aprendiendo de sus experiencias, aprendiendo que el respeto por la profesión, el respeto por el cliente, el respeto por los adversarios son muy importantes y no pueden ser nunca olvidados. Fernando Elías Mantero entonces fue un guía y una persona que nunca se va a olvidar. Y yo voy en este momento a permitirme cambiar la pregunta. ¿Quién es Fernando Elías Mantero? Nuestro maestro. Y nunca lo olvidaremos. Cada paso que hagamos, cada decisión que tomemos, será pensando en lo que él podría aprobar o lo que él podría estar de acuerdo. Que estos 82 años signifiquen siempre recordarlo y nunca olvidarnos y continuar con el legado que es Actualidad Laboral, la revista que él fundó en mayo de 1975. En consecuencia, y además, fuera de estas consideraciones que están en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, podríamos asimilar la nulidad del laudo arbitral por defecto de motivación de la decisión. Ese es un principio universal. Y finalmente, la nulidad del laudo por afectación del derecho de defensa, lo cual también se puede dar dentro de una variedad de situaciones. Muchísimas gracias, señores miembros, por escuchar estas reflexiones con respecto a la nulidad del laudo arbitral. Muchas gracias.